¿Alguna vez te has preguntado cómo sería mirar a los ojos de Jesús, sintiendo esa mirada que ni el propio gobernador romano pudo olvidar? ¿Qué vio Pilato en ese rostro que el mundo entero intentó borrar o moldear durante siglos? Algo tan impactante, tan diferente, que ni siquiera las palabras oficiales desde Roma pudieron ocultarlo. Ahora imagine, ¿y si hubiera una carta secreta, escrita por el mismo hombre que firmó la sentencia? Una carta que describe no solo el comportamiento de Jesús, sino cada rasgo de su rostro, incluso el color de sus ojos. ¿Qué verdad silenciosa se escondería entre estas líneas olvidadas? ¿Qué luz atravesó el alma de un político endurecido y lo dejó sin paz hasta el final de su vida? Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría sacudir todo lo que el mundo creía saber sobre el Hijo de Dios. Y tal vez despierte algo latente en su interior, algo que ningún historiador o artista ha logrado captar. Durante décadas, los arqueólogos han rastreado ruinas y desiertos en busca de fragmentos que pudieran llenar los vacíos de la historia antigua. Mapas incompletos, manuscritos escondidos, en cuevas y estatuas enterradas bajo toneladas de arena, servían como piezas de un rompecabezas que parecía no tener fin. Pero entre todos los hallazgos ya catalogados, pocos causaron tanto malestar como el contenido de una carta que, según algunos registros olvidados, fue escrita por un gobernador romano en Jerusalén, un hombre muy conocido, mencionado en textos sagrados y documentos históricos, pero tratado casi siempre como un personaje secundario en la narrativa que marcó el cambio del calendario occidental. Poncio Pilato, representante directo de Roma, en la provincia más impredecible del imperio. Suscríbete para no perderte las investigaciones que revelan el lado oculto de la historia. Aquí cada pieza olvidada puede cambiar todo lo que creías saber. Sin embargo, lo que contiene esta carta va más allá de la burocracia de un informe político. El texto es breve, objetivo e inquietante. No por lo que dice abiertamente, sino por los entrelíneas que se escapan de cada párrafo. Escrita con una mezcla de reverencia y desconcierto, la carta describe a un hombre al que no podía clasificar, un prisionero que no parecía un prisionero, un acusado que mantenía la postura de un rey, alguien cuya mirada, según Pilato, traía una luz que no podía explicar. En sus palabras no había ningún lenguaje frío típico de los gobernadores romanos. Había duda, casi culpa. El contenido de este manuscrito no apareció en bibliotecas públicas ni en documentos oficiales. Fue citado por algunos monjes en el pasado, escondido en códices de difícil acceso, ignorado en los concilios y evitado durante siglos. Pero aún así, se resistió. Los copistas lo transcribieron en secreto, cruzando continentes con trozos de pergamino envueltos en cinturones de cuero o cosidos en los pliegues de las túnicas. Cuando algunos de estos fragmentos reaparecieron en las colecciones privadas de familias nobles del norte de Italia, el debate no se hizo esperar. ¿Fue apócrifa, como tantas otras, o fue la única descripción que hizo alguien que miró a los ojos de Jesús sin estar a sus pies? En el texto, Pilato no ofrece ningún testimonio religioso. No lo llama Mesías ni lo identifica como un criminal. Ella se refiere a él como un hombre como ningún otro. Afirma que su presencia provocó silencio, que su voz no fue impuesta por el volumen, sino por la autoridad. Y en uno de los pasajes más intrigantes, describe sus rasgos físicos con inusual cuidado. Dice que sus ojos tenían un color que iba del miel al bronce, que su cabello era oscuro, ondulado y le llegaba hasta los hombros, que su piel era ligeramente morena pero sin marcas, como si el sol no se atreviera a quemar ese cuerpo. E incluso cuando vestía ropas sencillas, tenía una dignidad que molestaba a los fariseos e inquietaba a los soldados. Pilato escribe que nunca había visto a un hombre tan tranquilo ante la muerte, tan confiado incluso cuando estaba rodeado de una multitud. Informa que no se defendió, no apeló, no acusó a nadie. Él simplemente lo miró, y que en esa mirada había una paz inexplicable. El gobernador finaliza su informe diciendo que esa ejecución no fue una decisión del Estado, sino una concesión al miedo. Esa culpa no le dejaba dormir.
ya que había entregado a la muerte a un hombre inocente para salvar una alianza inestable. Sus superiores exigieron orden, los líderes locales exigieron sangre. Eligió el camino que evitó el levantamiento. Pero, en el fondo sabía que ese gesto exigiría un precio invisible. No se menciona directamente el nombre de Jesús en todas las partes del texto, pero la identidad del hombre descrito encaja precisamente con el perfil de aquel que fue juzgado y crucificado en Pascua en Jerusalén, a principios del primer siglo después de Cristo. Incluso hoy, los historiadores están divididos entre quienes tratan la carta como una leyenda y quienes la ven como un intento de registrar la personalidad de alguien que participó, incluso contra su voluntad, en el acontecimiento más perturbador de su tiempo. Un documento que nunca debió salir a la luz, pero que insiste en reaparecer como una sombra incómoda en la memoria del mundo. El rostro de Pilato en los registros tradicionales es casi siempre el de un hombre pasivo, que se lava las manos y desaparece en las sombras de la historia. Sin embargo, al mirar la carta desde la perspectiva de quien la escribió, es posible percibir otro retrato. Un político extranjero rodeado de tensiones que excedían su capacidad de control. La ciudad que gobernaba no era como las demás provincias del imperio. Jerusalén palpitaba con energía inestable, un lugar donde la fe movía al pueblo más que las leyes, donde los símbolos eran más poderosos que los decretos y donde la presencia romana era tolerada, nunca aceptada. Pilato no era un simple administrador. Era un soldado entrenado, educado en la cultura romana y acostumbrado a resolver los conflictos con firmeza. Pero también sabía que Jerusalén no podía ser tratada como una ciudad común y corriente. Cualquier error, cualquier gesto irreflexivo podría desencadenar una revuelta que requeriría demasiada fuerza para contenerla. Y en ese preciso momento, con la fiesta de Pascua reuniendo a multitudes, el ambiente era particularmente volátil. Los ojos de Roma estaban puestos en él. Su misión era mantener el orden a cualquier precio. Por eso, ante aquel hombre traído por los líderes religiosos, la primera reacción fue cautela. La acusación era política, pero el contenido era religioso. Terreno demasiado peligroso. La carta, en este punto, revela no solo la percepción que Pilato tenía de Jesús, sino también el malestar que sentía con todo el proceso. Informa que esperaba encontrar un agitador, un subversivo. En cambio, vio a alguien que no suplicaba, no se justificaba, y más extraño aún, no parecía albergar odio. Su presencia creó silencio. Incluso los soldados evitaron enfrentarlo directamente durante mucho tiempo. Pilato describe un momento de vacilación donde la mirada del hombre le hizo preguntarse si estaba ante algo que iba más allá de las barreras de la política. Era como si ese prisionero no fuera un prisionero trajeado, como si estuviera allí por voluntad propia. El enfrentamiento entre Pilato y los líderes religiosos adquiere un tono de sutil tensión. Exigen acción rápida, dicen que el hombre es peligroso, que se hace llamar rey. Pilato responde que no ve ningún delito. Insisten. Dicen que si no actúa, estará traicionando a César. En este punto, el gobernador comienza a darse cuenta de que no está juzgando a un hombre, sino que está siendo manipulado para autorizar una ejecución conveniente. Aún así, prueba alternativas. Menciona la tradición de liberar a un prisionero. Ofrece a Barrabás, un conocido rebelde. La multitud elige al criminal. Pilato no entiende. La carta, en este punto, adquiere un tono más personal, casi confesional. Se pregunta qué llevó a esa gente a rechazar a un hombre pacífico en favor de un ladrón. Este dilema no aparece solo en los evangelios. Reaparece de forma disfrazada en escritos que han escapado a la censura de los siglos. El perfil psicológico de Pilato surge como el de un hombre que veía demasiado y podía hacer muy poco. No por incapacidad, sino por miedo al caos. Su imperio no se sustentaba en la justicia, sino en la estabilidad. Y mantener el orden para él significaba ceder cuando era más seguro ceder, incluso si le costaba la vida a alguien que tal vez no fuera solo un hombre.
Hay un extracto de la carta en el que Pilato menciona preguntarse si esa mirada pertenecería a alguien común y corriente. Dijo que cuando escuchó hablar al acusado, sintió una extraña sensación de familiaridad, como si esas palabras tocaran una parte antigua de su ser. No fue conversión, ni asombro, fue malestar. Un malestar interior que no supo nombrar, pero que, como él mismo escribe, le acompañaría hasta sus últimos días. Cuando el juicio llegó a su fin, la presión era insoportable. Pilato sabía que su papel era poner fin al conflicto antes de que se saliera de control. Al ofrecer agua y lavarse las manos delante de la multitud, no solo intentaba absolverse a sí mismo de la culpa. Estaba, según sus propias palabras, firmando un pacto con el silencio. Eligió sobrevivir a costa de la verdad. Y aunque intentó convencerse de que había actuado según el protocolo, su relato demuestra que algo en su interior nunca lo creyó realmente. La mirada de Jesús, tal como la describe Pilato, no era acusatoria. Estaba sereno, como si ya supiera el resultado, como si esperara exactamente ese resultado, y esto fue quizás lo que más inquietó al gobernador, porque frente a tantos que pidieron clemencia a lo largo de su carrera, ese hombre fue el único que no pidió nada. Él simplemente lo miró, y Pilato comprendió, aún sin admitirlo en voz alta, que él no era el responsable de esa decisión. Era solo un engranaje más de una máquina demasiado vieja para ser entendida. Aunque muchos cuestionan la autenticidad de la carta, la forma en que se conservó y el lenguaje utilizado ofrecen pistas sobre su origen y el impacto que ha tenido a lo largo de los siglos. A diferencia de los registros oficiales de Roma, que tendían a ser formales e impersonales, este texto conlleva una carga emocional inesperada. La escritura es sobria, pero no fría. Existe una preocupación por describir no solo los acontecimientos, sino las sensaciones suscitadas. Esto plantea la hipótesis de que el autor no escribió para justificar sus acciones, sino para abordarlas, como si la carta fuera menos un informe y más un arrebato tardío, dirigido a alguien que él mismo no sabía que existía. El documento, en sus primeras versiones, aparece en latín, vulgar y griego koiné, lo que indica que fue traducido y adaptado a medida que pasaba por manos de escribas en diferentes regiones. Hay extractos que fueron modificados, omitidos o reinterpretados según los contextos locales. En algunos ejemplares, el nombre de Jesús aparece con variaciones, siendo referido únicamente como el Nazareno o el que se decía Hijo del Altísimo. En otros, hay descripciones más explícitas, como el reporte de la multitud alrededor del tribunal y los gritos coordinados exigiendo su muerte. La parte más debatida, sin embargo, es la que describe su apariencia. Pilato se detiene en los detalles, físicos de una manera inusual para un gobernador romano. Escribe que sus ojos parecían cambiar de color según la luz, oscilando entre tonos de ámbar y cobre. Dice que su cabello era oscuro, ligeramente ondulado, y que su piel tenía un brillo diferente, como si llevara el reflejo de algo invisible. No lo describe como bello, en el sentido clásico de la estética grecorromana, sino como alguien imposible de ignorar, un tipo de presencia que no necesitaba palabras para dominar el espacio. Este tipo de descripción desafía los retratos tradicionales que el arte sacro ha establecido a lo largo de los siglos. Durante la Edad Media, la imagen de Jesús fue estandarizada según los estándares europeos, con piel clara, ojos azules y rasgos delicados. La carta de Pilato, por el contrario, sugiere un hombre con rasgos propios del Medio Oriente de la época, lo que coincide con datos arqueológicos y genéticos de poblaciones de la región. Esta divergencia de representaciones plantea una pregunta delicada. ¿Cuántos detalles se han distorsionado a lo largo del tiempo para adaptar la figura de Jesús a los intereses políticos y estéticos de las diferentes épocas? En ciertos pasajes del texto, Pilato parece tener un conflicto interno entre el papel que desempeñó y la experiencia que vivió. Hay frases en las que admite que no entiende por qué ese hombre molestaba tanto a los sacerdotes. Dice que su crimen parecía provocar pensamientos peligrosos en la gente, que no predicaban la violencia, sino que desafiaban las estructuras.
lo cual no incitó a la revuelta, pero debilitó la autoridad de quienes vivían con miedo. Era como si su mera presencia amenazara todo un sistema construido para mantener al pueblo obediente. Y Pilato, incluso sin creer en las profecías locales, parece haber sentido que había algo fuera de lo común en aquella figura que le fue entregada para ser juzgada. Otro pasaje que llama la atención es cuando relata el momento en que el prisionero fue presentado al pueblo. Pilato esperaba que al mostrar a Jesús herido, vestido con un manto y coronado de espinas, la multitud se conmovería. En cambio, escuchó aplausos por su humillación. En este momento, el texto abandona el tono descriptivo y adopta un registro más personal. Pilato escribe que nunca se sintió tan solo como en ese momento, que allí comprendió el abismo que existía entre él y el pueblo que intentaba gobernar. Él, que había enfrentado a los rebeldes, juzgado a los traidores y ejecutado a los criminales, no podía comprender el odio dirigido a un hombre que ni siquiera se defendía. La carta también sugiere que Pilato no esperaba que el episodio alcanzara las proporciones que alcanzó. Al decidirse por la crucifixión, creía que estaba resolviendo una disputa local. No tenía idea de que, al autorizar esa muerte, estaría sellando un símbolo que trascendería imperios, religiones y fronteras. Por eso, cuando escribe sobre los días siguientes, hay una extraña inquietud en sus palabras. Menciona rumores de que el cuerpo había desaparecido, que algunos decían haberlo visto con vida. Y aunque trata estos informes con escepticismo, admite que algo en él había cambiado desde aquel día. La carta termina con una enigmática frase que, según los estudiosos, habría sido modificada o suprimida en muchas versiones. Si fuera un solo hombre, entonces el mundo nunca conocerá otro igual. Esta frase, publicada al final del texto, no concluye ningún razonamiento ni pretende justificar nada. De hecho, parece una confesión. Como si, después de todo, Pilato ya no estuviera seguro de lo que veía, de a quién juzgaba, ni de lo que significaba. Y esta duda silenciosa e incómoda es quizás el rasgo más humano y verdadero que puede contener un documento antiguo. El malestar registrado en las palabras de Pilato no termina en la condena. La carta no se limita a informar de los hechos, sino que resuena como el registro silencioso de una conciencia en conflicto. La figura que describe no lo persiguió con amenazas, sino con silencio. No hubo ningún discurso elocuente que pudiera ser cuestionado, ni un acto concreto que justificara el castigo. Lo que quedó fue el recuerdo de una presencia, la forma en que ese hombre lo miraba, la ausencia de miedo, la calma ante la violencia. Elementos que, según el propio autor, le hacían despertarse en mitad de la noche con la sensación de estar observado por algo que no desaparecía. Si llegaste hasta aquí, escribe verdad oculta en los comentarios. Por eso sabemos que eres parte de los que no se conforman con lo superficial. Este aspecto de la narrativa, por muy subjetivo que parezca, gana peso si se compara con relatos similares de otros personajes históricos indirectamente involucrados en el episodio. Soldados, escribas e incluso ciudadanos anónimos mencionan, en documentos apócrifos y fragmentos no reconocidos oficialmente, la misma impresión. Jesús no parecía estar en desventaja. No fue arrogancia ni locura, fue convicción, una certeza silenciosa de que esta no era la última palabra. Y este tipo de conducta, más que cualquier acusación, desestabilizó las bases del juicio. La política romana se basaba en mantener el orden y la autoridad. Los símbolos eran más poderosos que las armas. Un gesto mal interpretado podría considerarse traición, un silencio prolongado, una afrenta. Por eso, cuando Pilato se encontró con alguien que parecía aceptar la muerte sin resistencia, no vio sumisión, sino algo que no podía definir. Quizás por eso intentó tantas veces traspasar la responsabilidad a otros. Envió al prisionero a Herodes, sugirió la liberación tradicional y trató de negociar. Ningún intento tuvo ningún efecto. Los líderes religiosos insistieron en la pena máxima. Y la multitud enardecida convirtió el juicio en un espectáculo. En sus relatos, Pilato no niega su debilidad. Admite que se dio por miedo al levantamiento,
por miedo a comprometer su posición ante Roma. Pero también insinúa algo más profundo, el miedo de enfrentarse a una verdad que no podía controlar. El imperio que representaba se enorgullecía de su racionalidad, su cultura y su fuerza militar. Aún así, un solo hombre, sin armas, sin ejército y sin aliados políticos, logró causar un malestar que ninguna legión había causado jamás. Esta confrontación entre verdad y poder es lo que hace que la carta sea tan actual. Revela el abismo que existe entre la justicia institucional y la verdad humana. El juicio de Jesús, descrito por Pilato, no fue solo una decisión legal, sino un espejo de las debilidades del sistema. El acusado no tenía defensores, el proceso fue manipulado, y la decisión final sirvió más a los intereses que a las pruebas. Pilato, en este escenario, es el retrato de todos aquellos que a lo largo de la historia se han encontrado ante el dilema entre lo que es correcto y lo que es conveniente. El silencio descrito en la carta no es la ausencia de sonido, es una presencia incómoda, un tipo de mirada que revela las contradicciones del otro sin alzar la voz. Pilato vio a un hombre que, a pesar de estar herido, no perdió su dignidad. Un hombre que, a pesar de haber sido traicionado, no expresó rencor. Esta serenidad lo desconcertaba porque no podía ser vencida. La carta revela que, en el fondo, sabía que estaba ante alguien que no podía ser borrado por la violencia. Y eso fue precisamente lo que le asustó. Porque si la autoridad no es capaz de silenciar una presencia, entonces es más frágil de lo que parece. Muchos siglos después, cuando los eruditos comenzaron a redescubrir versiones de esta carta, en 1900, bibliotecas olvidadas y archivos ignorados, la incomodidad regresó. No porque el contenido amenazara directamente a los dogmas, sino porque revelaba un tipo de verdad que no dependía de la religión. Una verdad sobre la conciencia, sobre el peso de las elecciones, sobre la responsabilidad de ver y no actuar. La carta no es un texto religioso, es un espejo, y la reflexión que ofrece es desconcertante. Al describir a Jesús como alguien de apariencia ordinaria, pero presencia inusual, Pilato desafía la construcción posterior de una figura distante, casi mítica. El hombre que vio sangraba, respiraba y caminaba. Fue real, y precisamente porque era real, su silenciosa firmeza tuvo tanto impacto. No era el brillo de lo sobrenatural, sino la fuerza absoluta de alguien que está en paz consigo mismo. Este tipo de firmeza es raro, y por eso, cuando aparece, provoca reacciones extremas. Para algunos, admiración. Para otros, es una amenaza. Al final, lo que queda de la carta no es la exactitud histórica de cada línea, sino la densidad moral que conlleva. Ella no responde todas las preguntas y tal vez no debería hacerlo. Su función parece ser otra: revelar hasta qué punto podemos ser parte de las injusticias, incluso cuando creemos que solo estamos observando. Pilato intentó eximirse. Se lavó las manos delante de la multitud. Pero las palabras que dejó escritas demuestran que no pudo olvidar. Y esta memoria, por fragmentada que sea, ha sobrevivido como un testimonio incómodo que desafía los siglos. Nada en la carta requiere fe. Nada en ello invita a la devoción. Es una historia humana, seca e inquietante. Pero precisamente por eso, es quizás más revelador que cualquier texto moldeado por la necesidad de conversión. Porque no intentas demostrar nada, simplemente expone. Y esta exposición nos pone ante la pregunta que nunca pasa de moda. ¿Qué haces cuando reconoces la verdad, pero te exige un precio demasiado alto? El malestar que recorre el texto es, en última instancia, el mismo que rodea nuestras decisiones cotidianas. La diferencia entre lo que sabemos que es correcto y lo que elegimos hacer. Pilato no escribió su carta para absolverse, sino quizás como un gesto tardío de valentía, un intento de no permitir que el silencio de los condenados quede en el olvido entre decretos, convenios y versiones oficiales. La historia se sigue repitiendo en diferentes escenarios. Y quizás por eso, esta carta, aun siendo tan antigua, parece tan actual. Porque mientras haya alguien que se lave las manos de la injusticia, también habrá la mirada silenciosa de quien fue juzgado no por sus acciones,
sino por la amenaza que representa su integridad, y esta mirada, más que cualquier discurso, sigue atravesando los siglos esperando respuestas que rara vez se dan. La figura de Jesús en el relato de la carta no se impone por la fuerza, sino por la coherencia entre lo que dice y lo que es. No se contradice, no retrocede, no acusa. Y esta integridad inquebrantable lo hace insoportable para quienes viven de las apariencias. Pilato, al escribir sobre él, no muestra una admiración explícita, pero tampoco puede ocultar el impacto que tuvo aquel encuentro. Sus vacilaciones, sus intentos de evitar la ejecución e incluso el gesto simbólico de lavarse las manos no parecen estrategias políticas, sino intentos desesperados de eliminar una culpa que ya sabía que era inevitable. La fuerza de esta carta reside precisamente en su vulnerabilidad. Pilato no se presenta ni como héroe ni como villano. Es solo un hombre colocado en el ojo de una tormenta que no comprende del todo. Sus palabras, por muy formales que fueran, estaban llenas de grietas, pequeñas grietas por las que se escapa una verdad que él mismo parece incapaz de afrontar del todo. Y quizás por eso el texto fue escondido, olvidado o reescrito. Porque la duda, cuando queda plasmada en el papel, se vuelve peligrosa. Cuestiona las versiones oficiales, desestabiliza dogmas y da voz a una conciencia que prefiere el silencio. En los siglos siguientes, aparecieron numerosos ejemplares en monasterios, bibliotecas secretas y colecciones privadas. Ninguno fue incluido oficialmente en los cánones. La explicación oficial fue la falta de autenticidad comprobada, pero la negativa a aceptarlo también puede estar ligada al hecho de que muestra un lado de Jesús que no siempre fue interesante preservar. Un lado humano, físico, detallado, real. Un hombre que caminaba, hablaba y se parecía a cualquier otro, pero que al mismo tiempo portaba un tipo de verdad que no tenía cabida en ningún tribunal. Y es precisamente esta paradoja la que transforma el contenido de la carta en algo tan inquietante. No se trata de probar o refutar milagros, sino de afrontar el malestar de haber participado en la condena de alguien que no encajaba en ninguna categoría conocida. Alguien que, aún sin reaccionar, desafió el miedo, el poder y la mentira. Y Pilato, con todos los recursos de un gobernador, descubrió que frente a la verdad, el poder no es más que una frágil armadura. El malestar provocado por la carta no se limitó a la figura de Pilato. A lo largo de los siglos se han encontrado extractos que se le atribuyen en contextos que sugieren algo más que un mero interés histórico. La aparición recurrente de estos textos en archivos y colecciones restringidas apunta a un tipo específico de malestar: el temor de que la versión registrada por alguien que no era discípulo, profeta o seguidor pudiera influir en la percepción de Jesús de manera más contundente que los relatos considerados sagrados. Un temor tal vez a que un oponente político hubiera visto más claramente lo que muchos intentaron adoctrinar. Durante el período medieval circularon copias de la supuesta carta entre templarios, eruditos árabes e incluso reformadores que la vieron como una confirmación no oficial de la unicidad de Jesús. Curiosamente, cuanto más negaban las autoridades religiosas su validez, más interés despertaba. La carta ofrecía una imagen directa y libre de filtros teológicos. Una imagen que no estuvo acompañada de milagros, dogmas o interpretaciones espirituales, sino de observaciones hechas por alguien que se vio ante el hombre y no ante el mito. Este detalle es fundamental para entender por qué la carta fue tan rechazada. Humaniza a Jesús de una manera cruda pero serena. Y esto lo vuelve peligroso para cualquier estructura que dependa de la distancia entre lo sagrado y lo humano. La existencia de diferentes versiones de la carta aumentó aún más su complejidad. Algunos ejemplares incluyen extractos en los que Pilato relata haber soñado con aquel hombre días antes del juicio, algo que dialoga con textos antiguos en los que su esposa también tenía visiones. En otras variaciones, afirma haber visitado el lugar de la crucifixión días después y haber encontrado el ambiente extrañamente tranquilo, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. También hay fragmentos que mencionan a soldados
custodiando la tumba y siendo vencidos por un miedo que no podían explicar, lo que hace eco de rumores posteriores sobre la resurrección. Pilato no afirma creer en estos informes, pero los registra, como quien quiere, incluso sin admitirlo, entender qué pasó realmente tras el veredicto. La Iglesia primitiva nunca respaldó estos textos, y por razones comprensibles. El cristianismo necesitaba coherencia, doctrina, estructura. Los textos que se salen de control, por legítimos que parezcan, representan riesgos. Más aún cuando están escritos por manos romanas o conservados por sectas con sus propias interpretaciones de la fe. La verdad, en este caso, no era solo una cuestión espiritual, sino institucional. Era necesario decidir qué debería o no formar parte de la narrativa oficial, y Pilato, aunque mencionado en los evangelios, no podía ocupar un papel que despertara empatía o identificación. Era el villano necesario, el símbolo de la cobardía. Su posible humanidad, expresada en la carta, desmontaría el contraste moral sobre el que se plantearon muchos discursos. A pesar de esto, la carta sobrevivió, y la razón por la que sobrevivió puede tener que ver con su cruda honestidad. No existe ni la retórica de los apóstoles, ni la rigidez de los escribas. Hay un hombre, educado para controlar, que escribe sobre algo que no ha podido dominar. Una historia que se aleja del heroísmo y también de la absolución. Pilato no se redime en el texto, él simplemente expone, como quien necesita contar, aunque sea demasiado tarde, lo que vio. Esta entrega, aunque sea discreta, es una amenaza para cualquier sistema que dependa de la manipulación narrativa para sostenerse. El contenido de la carta, al rechazar definiciones claras sobre Jesús, invita a una reflexión incómoda. ¿Qué hacemos cuando nos topamos con algo que no encaja en nuestras categorías? Cuando alguien no puede ser considerado un enemigo ni un aliado, y sin embargo nos confronta con una verdad que no necesita palabras. Pilato parece haber experimentado este dilema, y su intento de racionalizar lo incomprensible fue quizás lo que le llevó a escribir, no por la historia, no por la política, sino por sí mismo, como si al registrar lo que sentía pudiera al menos reconocer que estaba superado por algo que nunca comprendió. En las copias más completas, la carta termina con un párrafo que algunos estudiosos consideran apócrifo, pero que persiste en varias tradiciones manuscritas. En él, Pilato escribe que no teme los juicios de los hombres, ni los registros de la historia, sino solo el día en que tendría que enfrentar esa mirada una vez más. No por miedo al castigo, sino por vergüenza de haber tenido la oportunidad de hacer lo correcto y haber elegido lo fácil. La frase final, aunque a menudo cortada, resuena con una sinceridad que va más allá de cualquier dogma. Entre el ruido del mundo y su silencio, elegí el ruido. Y hoy comprendo que el silencio era la respuesta. Este tipo de confesiones, aunque rodeadas de incertidumbre sobre su veracidad documental, conllevan un tipo de verdad que va más allá de la necesidad de prueba, porque hay momentos en la historia en los que la duda es más poderosa que la certeza, cuando un silencio pesa más que 1000 palabras. Y la carta atribuida a Pilato, cierta o no, sigue inquietando precisamente porque nos obliga a reconocer que el proceso de un hombre inocente no terminó con su muerte. Se repite disfrazado todos los días, y quizás lo más inquietante no sea la condena, sino el hecho de que, como Pilato, la mayoría simplemente mira y se lava las manos. La existencia de un documento que presenta a Jesús desde la perspectiva de un político romano que no tenía nada que ganar con su exaltación plantea una pregunta inevitable. ¿Y si es verdad? No solo en un sentido histórico, sino simbólicamente. ¿Y si Pilato, el rostro del imperio que juzgaba con frialdad y ejecutaba sin dudar, fuera precisamente quien vio, aunque fuera brevemente, algo que los religiosos de la época se negaban a aceptar? ¿Y si esa mirada descrita en la carta, que lo desarmó sin hacer acusaciones, fuera más elocuente que cualquier discurso? Esta posibilidad resulta inquietante no porque convierta a Pilato en un héroe, sino porque nos obliga a afrontar la complejidad de un acontecimiento que, por conveniencia, se ha ido simplificando con el tiempo.
La historia suele ser contada por los vencedores y organizada por aquellos interesados en mantener ciertos significados. Pero hay registros como este que escapan de las manos oficiales y sobreviven gracias a su carga humana. Pilato no fue ni mártir ni salvador. Fue cómplice, sí, pero también fue testigo. Y quizás esto sea lo más difícil de admitir, que la culpa a veces no surge del mal, sino de la omisión, que basta una elección calculada, un gesto de silencio, para que la injusticia encuentre su camino. El gesto de lavarse las manos, aunque simbólico, fue suficiente para inmortalizarlo no como un hombre que mataba, sino como alguien que veía y no se detenía. Aquí es donde más molesta la carta, porque no nos presenta a un tirano, ni a un inocente. Presenta a alguien muy similar a quienes viven detrás de escena del poder, que se esconden en la neutralidad, que entregan las decisiones a la multitud para proteger su posición. Pilato no odiaba a Jesús, quizás incluso lo respetaba, pero prefirió sacrificar la verdad para preservar la estabilidad. Este dilema no pertenece simplemente al pasado. Se repite hoy, en diferentes escalas, cada vez que alguien reconoce su error, pero decide guardar silencio.